Bueno, pero qué bueno que estamos ya terminando al final. Y sobre esto podemos decir que la verdadera restauración comienza con el reconocimiento de las equivocaciones y los errores. Siempre, hermanos, se puede trabajar en la persona que reconoce sus errores, sus equivocaciones. Por ejemplo, una persona que está enferma del alcoholismo. Mientras él no se reconozca alcohólico, enfermo, y que necesita ayuda, nadie puede hacer nada por él. Cuando esa persona toma conciencia de su enfermedad, de su condición, y que por sí mismo no puede superar eso, entonces de ahí comienza el proceso de la restauración. Y esto es solamente un ejemplo, pero en nuestra vida hay un montón de situaciones que a veces arrastramos, que vivimos, que padecemos, pero yo creo, hermanos, que aquí este libro nos ha enseñado a nosotros a conocer la fórmula correcta para no prolongar tanto las pruebas, no prolongar tanto el tiempo de la aflicción. Aunque Dios, hermanos, es soberano. Podemos vivir toda nuestra vida terrenal en aflicción y aún así podemos glorificar y dar gracias a Dios. Porque comparado con la eternidad, hermano, este es solamente una breve tribulación momentánea, como dice el apóstol San Pablo. Entonces, aceptar humildemente nuestros yerros son la base de la salida a nuestras tribulaciones. Por lo menos es lo que a nosotros compete. En lo que nosotros podemos hacer como personas, reconocer nuestras equivocaciones, aceptar humildemente esto. Este es el capítulo final de Job, y aquí veremos los reconocimientos que él hace, y cómo este cambio le abrió el camino para pensar con claridad. Qué importante es, cuando yo cambio el chip, de mi actitud, de mi forma de ver mi problema o la forma de ver mi situación, entonces de allí comienza un camino para pensar ahora coherentemente, con claridad. El hijo pródigo, que lo invocábamos, ¿cierto? Lo citábamos recién, él volvió en sí, es decir, tomó conciencia real, algo como que se le abrió el entendimiento, como que asumió una realidad que él no había percibido. En realidad, a veces, hermanos, el término este de la realidad es bastante subjetivo, ¿cierto? Mi realidad no es su realidad, pero qué importante es darnos cuenta de que cuando reconocemos nuestros errores, podemos comenzar a pensar con claridad. Para entrar en esto del reconocimiento, ¿qué piensa usted que se necesita? ¿Se necesita fe? Tal vez cuando el hijo pródigo piensa, cuando vuelve en sí, él tuvo la expectativa de una vida mejor en la casa de su padre, ¿cierto? Él tuvo una expectativa de que la realidad que él viviría en la casa de su padre sería totalmente superior a la vida que estaba llevando. Entonces, cuando yo veo aquí a Job en una actitud diferente, que lo vamos a reconocer, ver en detalle, él tuvo por fin, aunque la palabra fe no aparece, pero sí tuvo una expectativa. Pero también, hermanos, lo que nos hace reconocer que necesitamos ayuda es cuando estamos quebrantados. Cuando hay un quiebre interior, un quiebre emocional, un quiebre profundo en nosotros, cuando bajamos la guardia, cuando nos rendimos, cuando tocamos fondo, ¿cierto? Se usa muchas veces ese término de tocar fondo. De allí cuando comienza mi despegue. Cuando yo toco fondo, a veces cuando uno nada, ¿cierto? Y baja a la profundidad algunos metros y sabe que tocando fondo puede darse un impulso y salir más rápido. Bueno,
cuando yo me quebranto. Hermano, a veces Dios tiene que tratar con nosotros. En el libro de Job nosotros vemos que Job pasó por muchas pruebas, pérdida de su familia, pérdida de los bienes, pérdida de los hijos, pérdida de la salud, pérdida de los amigos, perdió todo. Sin embargo, él no se quebrantó. Vinieron los amigos, entre comillas, a consolarle, lo confrontan, ¿cierto? Lo amonestan, lo critican. Pero Job no se quebrantó. Hasta que por fin, ¿cierto? Después de varios capítulos, 35 capítulos donde él está preguntándole a Dios permanentemente, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Etcétera. Aparece la voz de Dios para confrontarle. Y Dios es el que comienza a hablar desde el torbellino, dice la Escritura, una voz poderosa, potente, hablarle de estas criaturas, hablarle de su creación, para que por fin Job comience a reconsiderar su posición. El fracaso generalmente nos ayuda a reconsiderar nuestras fórmulas. Los fracasos son excelentes. Sí, tenemos que mirar el lado positivo del fracaso, ¿cierto? Y los fracasos son experiencias que nos enriquecen. Los fracasos nos hacen intentar otras formas que nunca habíamos probado. Los fracasos son las oportunidades para cambiar de vida, ¿cierto? Para cambiar de rubro, etc. Y también Job experimentó el fracaso. No le sirvió su estrategia. Y el agotamiento, el cansancio. Tenemos que pensar, hermanos, cuánto tiempo yo puedo seguir soportando esto, viviendo con esto. Primero, Job reconoce el poder infinito de Dios. Miremos la palabra. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo reconozco. Me gustó tanto, hermano, esta palabra, porque me indicó de qué manera yo podía comenzar a desarrollar el tema. Tengo problemas. Yo reconozco que todo lo puedes. Yo reconozco que Dios es omnipotente. Yo reconozco. Si Dios creó las bestias tan poderosas y la creación, si Dios creó todo eso, ¿cuánto más poder tiene Él? Yo reconozco. Él reconoce que Dios puede levantarlo de su condición. Que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo reconozco que tú todo lo puedes y que nada puede frustrar los planes de Dios. Dice la Nueva Versión Internacional. Que no hay pensamiento escondido de su conocimiento. Él sabe que los soberanos propósitos de Dios se habrían de cumplir sí o sí. Y Él ahora está dispuesto a esperar en ellos. Hermano, el reconocimiento del poder de Dios es el inicio. Job se da cuenta de que era inútil discutirle a Dios. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá enfrentarse a Dios? ¿Quién podrá plantearle algo a Dios? ¿Quién podrá acusar a Dios de algo? Entonces, lo primero es el reconocimiento de su infinito poder.
Lo segundo, él reconoce haber hablado presuntuosamente. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esta pregunta se la está diciendo a sí mismo Job. La Biblia, la versión Biblia al día dice, ¿quién ha sido tan necio para negar tu providencia? Soy yo. Qué interesante. Porque si yo me voy por la versión Reina Valera, me quedo allí como en una nebulosa, ¿cierto?, de esta pregunta, como sin respuesta. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pero esta otra versión me da más luz y me dice que en el fondo es un diálogo personal de Job consigo mismo para decir, ¿quién ha sido tan necio para negar tu providencia? Ese soy yo. Está reconociendo. Y dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Hablaba sin saber. Dígame, hermanos, si nosotros somos así. Siempre hablamos y muchas veces hablamos lo que no sabemos. Sin entender, sin comprender. Job es una persona que se había enfocado tanto en defenderse, en confrontar a Dios directamente, en reclamarle a Dios. Y ahora Job se da cuenta de que él hablaba sin entender. Hermano, muchas veces es mejor quedarse callado en medio de la prueba. Hablaba desde su estado emocional. Eso nos pasa como seres humanos. Hablamos desde nuestra crisis, desde nuestra depresión, hablamos desde nuestras emociones. Pero después, ¿cómo recogemos esas palabras? Tal vez Dios lo va a entender, pero tenemos que reconocer que muchas veces hablamos sin fundamento. Y hablamos porque tal vez es un desahogo hablar. Hablamos porque me gusta vaciarme y busco una persona que pueda recibir todo lo que yo tengo acumulado, toda esa, podríamos decir, esa bomba que está haciendo presión en mí, que si yo no la saco, me va a enfermar. De preferir entregársela a otra persona que tenga la disposición para que me escuche. Hablaba perturbado por la prueba. Cuando uno está en una prueba larga, difícil, dolorosa, generalmente también habla, pero no con objetividad, porque habla afectado por la situación que está viviendo, perturbado por la prueba. Hablaba Job sin tener toda la información que ahora tiene. Y se da cuenta de lo injusto que había sido. Hablaba para quejarse de Dios. Hermanos, al mirar este libro, al estudiarlo como lo hemos hecho, yo me he dado cuenta de que lo peor que podemos hacer es reclamarle a Dios. Como algunos dicen, yo me enojé con Dios, yo le reclamé al Señor. A mí esas expresiones realmente me asustan. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Creador, para decirle a nuestro Padre, para criticarlo si no sabemos? Si no sabemos sus propósitos, no sabemos cómo terminará nuestra historia. No sabemos, hermanos, el resultado final de nuestra vida. ¿Cómo fue el final del hijo pródigo? ¿Cómo fue el final de Job? Ahora lo estamos viendo, pero no sabemos dónde va a terminar todo. Como les comentaba en este libro, El Gran Tejedor, es que Dios está tejiendo, tomando todos los hilos de nuestras circunstancias, de nuestro pasado, de nuestras relaciones, de nuestras experiencias buenas y malas,
las tristes y las alegres. Todo lo que ha ocurrido, el gran tejedor está tejiendo una obra magnífica con nuestra propia vida. Al final lo entenderemos. Pero en este momento, ¿quiénes somos nosotros para hablar? Job cambió el lenguaje, se acabaron las palabras con las que él se justificaba a sí mismo. Se acabó sus palabras de confrontar. Se acabó su lenguaje para reclamar. Y comenzó a hablar palabras con las que se juzga a sí mismo y se condena a sí mismo. Hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Muchas veces es mejor callar que quejarse. Y esto hoy día, hermano, ocurre. Hay gente que por cualquier cosa llega a una empresa y siente que no lo atendieron bien. ¿Dónde está el libro de reclamos? ¿Con quién puedo hablar para quejarme? Dígame quién es su jefe. ¿Ha escuchado ese tipo de cosas? Más o menos así me imaginaba yo la actitud de Job, buscando el libro para poner ahí el reclamo correspondiente por el maltrato que él había recibido, siendo que él era una persona tan buena. Seguimos. Tercero, reconoce que necesita ser enseñado. Yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Es otro Job, es otra persona. Algo ocurrió. Él reconoció que necesita ser enseñado. Yo te preguntaré, tú me enseñarás. Fíjese esta expresión, oye, te ruego. Dígame si no es una oración, una súplica, el rogar. No es una oración exigiendo derechos, sino que es una oración humilde, reconociendo que él necesita educar su espíritu. Hermanos, todos nosotros necesitamos que Dios eduque nuestro espíritu, que Dios eduque nuestra alma, que Dios eduque nuestras actitudes, que Dios eduque la forma en que nosotros reaccionamos frente a las circunstancias, frente a las pruebas, frente a la vida misma. Dios necesita educarnos en eso. Dios necesita, hermanos, que nosotros sepamos responder, reaccionar como hijos de Él, como ciudadanos del reino. Por eso Job está pidiendo que se le enseñe cómo él estaba reaccionando, equivocadamente. Pero él dice, Señor, yo reconozco que tú todo lo puedes. Yo reconozco que hablaba lo que no entendía, pero necesito que tú me enseñes. Hermanos, creo que una de las cosas más importantes para ser exitosos en la vida es tener un espíritu enseñable, un espíritu que podamos educar, que Dios eduque, que tengamos la actitud abierta de aprender, de conocer, de saber. ¿Qué sería de nosotros si no hubiésemos aprendido a leer, por ejemplo? Y de allí comenzó. El aprender a leer era simplemente una manera para acceder al conocimiento. Pero yo también necesito aprender a leer su palabra para acceder al conocimiento del pensamiento de Dios. Entonces él reconoce en humildad que necesita ser enseñado, reconoce su ignorancia. Hermanos, eso es importante, reconocernos ignorantes. Sabemos algo, pero no sabemos todo.
reconocer que ignoramos sus designios divinos. Y el comentarista Matthew Henry dice, todos sufrimos de la misma enfermedad y por eso nos quejamos. Todos sufrimos de la misma enfermedad de no haber sido enseñados y por eso nos quejamos. Aleluya. No me avanza para abajo. Bueno. Número 4. Reconoce que no tenía conocimiento personal de Dios. Fíjese lo que dice la palabra. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Él tenía solamente información de oídas. La transmisión oral, de segunda mano, de tercera mano, de cuarta mano, y así a veces algunos van conociendo de Dios. Pero hermano, eso no es suficiente. No es lo mismo tener la experiencia visual, los ojos, ¿cierto? De verlo, de conocerlo, de contemplarlo. Una cosa es lo de oídas, otra cosa es la experiencia personal. Solo de oídas. Pero ahora él tenía la experiencia de conocerlo. Yo no sé si a usted le llamó la atención cuando lo evangelizaron. Una de las cosas que a mí me decían, ¿te gustaría conocer a Dios? Yo decía, ¿cómo será? ¿O te gustaría tener una experiencia personal con Jesucristo? Yo decía, ¿será tan así? Hermanos, había vivido. Toda mi formación de educación había sido en colegios católicos, pero nunca nadie a mí me había planteado algo como eso. Para mí era una cosa extraña. Cuando accedí a eso, cuando me desafió una persona y me dijo, te desafío, prueba, conoce a Dios, en un encuentro personal con Él. Hermanos, eso para mí, en ese momento fue algo, me emocionó un poco, pero después yo me di cuenta y me observé los cambios que fui experimentando. Por ejemplo, traté de leer la Biblia en una semana. Tenía una Biblia viejita, de estas tapas negras, canto rojo, chiquititas, pero esa Biblia casi me la devoré. Y yo decía, qué raro, nunca me había pasado esto. Cuando fui a la iglesia, le tomé el sentido a la música, las canciones, y veía otros jóvenes de la edad mía o un poquito mayores, que cantaban con ese fervor, con esa pasión, con ese entusiasmo. Siempre me recuerdo de un hermano que yo había conocido fuera de los caminos de Dios y ahora lo veo convertido y tocando una guitarra, y él transpiraba y concentrado con los ojos cerrados. Y decía, wow. Empecé a tomarle el gusto a eso. ¿Qué ocurrió? Había conocido a Dios. Había tenido la experiencia de conocerlo. Eso nunca lo había experimentado Job, solo de oídas. Pero ahora él tenía la experiencia personal. Ahora él tiene un conocimiento intelectual y un conocimiento espiritual. La mente conociendo la palabra, pero el espíritu en una experiencia renovadora, una experiencia de haber tenido esa gloriosa oportunidad de conocerlo a Dios cara a cara. Él reconoce, por lo tanto, que era religioso, estaba en esa categoría de ser una persona religiosa. Él tenía tradiciones, pero no tenía la experiencia, solo referencias.
¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es mi situación personal? Dios se revela y se descubre ante él. Desde el torbellino, Dios hablándole. Y Job reaccionando frente a eso. De decir, Señor, solo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te contemplan. Ahora te conozco. Ahora puedo decir que te he visto. Ahora puedo decir que tenía un encuentro contigo. Hermano, y toda persona que tiene un encuentro personal con Dios no es más la misma. No es más la misma. Si hay algo que nosotros debemos procurar es que toda persona a la que nosotros le hablamos del Señor tenga ese encuentro personal con Él. Su vida va a cambiar. Todo va a ser diferente. Hermano, a partir de esa experiencia, Job pudo comprender lo equivocado que estaba. A partir de esa experiencia, Job tuvo que hacer un montón de ajustes en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de ver la vida. Porque todo cambia cuando nosotros le conocemos. Todo cambia, todo tiene un sentido distinto. También reconoce haber tenido una teología equivocada. Una teología equivocada. ¿Está conmigo? Dice, de oídas te había oído. Reconoce haber considerado a Dios injusto en su trato hacia él. Pero ahora Job tiene una visión más profunda. Su forma de ver es superior a lo que él había oído. Ahora él ve diferente. Ahora conoce más del carácter de Dios, los argumentos de Dios. ¿Quién puede responderle una pregunta a Dios, hermanos? Ahora él conoce más el poder de Dios. Dios se lo manifiesta. Le dicen, mira estas criaturas. Si estas criaturas yo las sujeto, ¿cuánto más podrás conocer de mi poder? Ahora él conoce más de los propósitos de Dios. Hermanos, hay propósitos en cada cosa que Dios hace en nosotros. Mire, hay propósitos que tienen que ver con nuestro pasado. Circunstancias adversas, pruebas, dificultades, que Dios usa esas circunstancias de nuestro pasado para prepararnos para un futuro mejor. Pero también Dios tiene propósitos en nuestro futuro. Y a veces eso nos desconcierta, porque no entendemos qué está pasando. Pero cuando nosotros tenemos la seguridad de haber conocido a Dios, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios siempre. Él ahora conoce también la providencia de Dios. Él sabe que Dios nada lo deja sin su protección, su provisión. Él tuvo que revisar sus libros de doctrina, tuvo que buscar, ¿cierto?, sus apuntes de la iglesia donde él se congregaba, de esos manuales, ¿cierto?, donde están las verdades fundamentales, la declaración de fe de lo que él creía. Imagínense, hacer toda una revisión teológica de dónde él estaba, de lo que él estaba creyendo y lo que es ahora la revelación de Dios. Porque cuando hablamos de sana doctrina, hermanos, tenemos que hablar de personas que nos ayudan a entender mejor y conocer mejor a Dios. Pero cuando no hay una revelación de Dios, es posible que el hombre divague y especule en cosas que no tienen el valor de la palabra de Dios. Y las tradiciones toman fuerza, las costumbres toman fuerza, la liturgia toma fuerza. Y muchas cosas van tomando fuerza y vamos dejando de lado la esencia de haberlo conocido a Él. Por lo tanto, nuestra teología, la teología
significa conocimiento de Dios. Y hay libros de teología. Y a veces los hermanos me dicen, cuidado, ese teólogo es reformista, o ese teólogo es de la alta crítica, etc. Entonces yo tengo que leerlo con cuidado o evitarlo, porque prefiero un teólogo pentecostal. Un teólogo que me hable desde una óptica similar a la experiencia que yo he tenido con Dios. No tengo nada con los hermanos reformados, para nada. Pero mis convicciones son por el lado del pentecostalismo. Entonces un teólogo pentecostal es como si él hubiese abierto un camino para mí donde yo puedo transitar desde mi punto de vista con toda confianza, porque él me está ofreciendo una sana doctrina. O una doctrina acorde a mis propias convicciones. Y a Job lo veo revisando sus libros, desechando, quemando, botando cosas que él había acumulado de Dios, pero que no eran exactamente lo que él necesitaba. Tuvo que hacer estos ajustes en su propia alma. Él tuvo que quitar la religión, la religiosidad. Porque Dios no es una religión, hermano. Con Dios es una relación. Y religión tiene que ver con todos los adornos ceremoniales que el hombre va estructurando para acercarlo a Dios. Pero para nosotros, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y eso es nuestro, hermano, ese es nuestro acceso directo, no a través de religión. Él tuvo que desechar las costumbres, tuvo que desechar tradiciones. Iba a decir el culto al pastor, tuvo que dejarlo ahí afuera. Porque hasta en eso a veces nos equivocamos, hermanos, cometiendo el error de honrar a los hombres más que a Dios y siendo más leales a esa religión que a Dios mismo. Job había pecado por causa de su sufrimiento. Reflexionamos sobre esto. Cuando sufrimos podemos mantenernos sin pecar, pero a veces cuando sufrimos, como que el sufrimiento es como una licencia para pecar, para reclamar, para quejarse, para destilar amargura, para contaminar a otros. Y un poco fue eso lo que hizo Job, pero no sufría por haber pecado, y Dios tuvo que confrontarlo. Él reconoce su error y se arrepiente. Reconoce su error y se arrepiente. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él había estado sobre la ceniza, pero ese arrepentimiento era tirar la ceniza para que cayera sobre él, sobre su rostro. De tal manera que esa imagen empolvada, sucia, era una imagen de su humillación, una demostración de su humillación, de su quebranto, de su arrepentimiento. Él ahora rechaza de sí mismo las acusaciones contra Dios. Él ahora rechaza su actitud de orgullo y rebeldía. Porque es increíble, hermanos, a veces gente en la prueba más dura, pero sin embargo su corazón está duro en orgullo y rebeldía. Él reconsidera ahora sus palabras. Él se da cuenta de lo equivocado que estaba. Qué importante es esto.
se retracta de sus dichos. Tiene un costo. Pero ¿qué es mejor, hermanos? ¿Quedar bien con los hombres o quedar bien con Dios? Por ahí esta semana salió un titular de que unos periódicos europeos que habían acusado a Vidal de que llegaba a sus entrenamientos en estado de ebriedad, y ahora ellos se retractaron públicamente y publicaron sus palabras retractándose de todo eso. ¿Qué habrá ocurrido? ¿La amenaza de demanda? No sé. Pero hermanos, siempre hay un costo asociado a retractarse, a arrepentirse. Pero ahora Job está retractándose de sus dichos. Me arrepiento, me aborrezco. Yo le pregunto a usted, ¿es difícil para usted reconocer cuando se equivoca? ¿Le es difícil reconocerlo? ¿Le es difícil pedir perdón cuando se equivoca? ¿Le es difícil? ¿Le es difícil ofrecer disculpas? Después lo hace, después le pide. ¿Es difícil para usted reconocer que estaba equivocado? Hermano, esto es humillante. Nunca quisiéramos pasar por esto. Pero ¿qué prefiero yo? ¿Quedar con esta atadura? ¿Quedarme en el error por quedar bien con la persona o quedar bien con Dios por sobre todas las cosas? ¿Es difícil arrepentirse y confesarlo? ¿Es difícil? ¿Qué siento cuando no lo hago? ¿Qué siento? ¿Duermo tranquilo? ¿Me olvido? ¿Doy vuelta a la página? ¿Me cambio de barrio? ¿Me cambio de iglesia? ¿Qué siento cuando sí lo hago? Un momento de humillación, pero mi espíritu, mi conciencia me dijo, bien. Ay, hermanos, ¿qué le parece este cuadrito? Este es el proceso de los reconocimientos de Job. ¿Cuáles son las consecuencias de este proceso? Número 1, Dios reprueba a los amigos de Job. Los amigos, los que le habían acompañado, los que le habían ayudado, consolado. Dice el versículo 7, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Dios habló con Job, pero termina su conversación con Job y Jehová dijo a Elifaz, el de los 3 amigos, dice, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Hermanos, Dios reprueba a los amigos de Job. Los censura por no haber hablado lo recto de Dios. Y uno piensa, hermano, ¿en qué momento? Cuando ellos hablaban tan bien, ¿cierto? Eran tan bonitos los discursos. Estaban bien argumentados, bien planteados. Pero sin embargo Dios dijo, no hablaron bien de mí. Porque defendieron la justicia, pero no la soberanía de Dios. Aleluya. Ellos reiteraron mucho sobre el juicio de Dios por el, entre paréntesis, entre comillas, pecado oculto
o supuesto pecado de Job. Entonces ellos se encasillaron en que Dios estaba castigando a Job porque Job tenía pecados. Y definitivamente ellos están enfocados en que Dios puede obrar solo de esta manera. No hay otra explicación. Tú has pecado y por eso Dios te está castigando. Pero no es eso, hermanos. Ellos no saben el diálogo entre el enemigo y Dios acerca de Job. Hermanos, Dios nos creó libres. Él quiere tener con nosotros una relación espontánea. Él nos ama tal como somos. Pero no es el tema de que yo, porque estoy bendecido, sirva a Dios. Y si no estoy bendecido, me enojo con Dios. Porque el enemigo le dijo, pruébalo, tócalo, a ver si no reniega contra ti. ¿Se da cuenta? Y en eso se habían enfocado estos amigos. Muchos religiosos tienen esto como su doctrina. Y es triste, hermanos. El exitoso, el bendecido es porque está bien. Ellos eran exitosos y bendecidos. Y Job era el que estaba pasándolo mal. Sin embargo, para Dios, ese que está pasándolo mal está aprobado por Dios y estos que estaban bendecidos están reprobados por Dios. ¿Se da cuenta? Que es posible que ocurran estas cosas. Gente que usted cuando tiene un problema le habla y le predica y le exhorta y le reta, pero sin embargo usted no sabe lo que Dios está en su soberana sabiduría obrando en su vida. Pero llegó el momento en que ahora sí sale todo a la luz. Dios se le revela a Job y Job lo conoce, pero también Dios revela su desaprobación del proceder de los amigos y aprueba a Job. Ellos no hablan nada de innovar en las cosas de Dios, no hablan nada del trato personal de Dios, no hablan nada de los propósitos de Dios. Solo Dios castiga o premia según la conducta de cada uno. Y dígame si no hemos recibido esto como primera información cuando alguien nos habló de Dios. Siendo niños se nos va inculcando esto. Y eso es lo que Dios no está de acuerdo. Pero, número 2, Dios honra a Job y lo trata de mi siervo. ¿No habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job? Hermanos, Dios había escuchado todos los discursos de Job, todos los argumentos, todas las quejas. Pero aún así Dios le considera como su siervo. Al principio del libro de Job, ¿no has considerado mi siervo Job? Y al final del libro, nuevamente Dios se refiere a él como su siervo. Lo honra delante de sus amigos. Quiero decirle, hermano, que si Dios a usted lo trata como su siervo, no le importe lo que digan los demás. Y eso es lo que yo quisiera escuchar al final. Bien, buen siervo y fiel. No podemos juzgar a las personas por sus sufrimientos. Job estaba pasándolo mal, pero aprobado por Dios. Los amigos lo estaban pasando bien, pero reprobados por Dios. Sin embargo, hermanos, al mirar también este capítulo, nos damos cuenta que la misericordia de Dios es tan grande, que Dios se propone restaurar también la vida espiritual de estos amigos. Entonces, como número 3, Dios se propone restaurar la vida de los amigos. Les señala un camino.
Ahora pues dice, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por ustedes. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Dios le señala un camino. Hermanos, qué interesante es que toda restauración de nuestra vida espiritual es según las instrucciones o los designios de Dios, no según nuestras ideas o nuestras iniciativas personales. ¿Se entiende? Dios dice de esta forma. Usted dirá, no, es que yo quería hacer esto. Dios dice, no, tienes que hacerlo como yo lo digo, si no, no vale, no sirve. Siempre tiene que ser así. No según nuestro parecer. La paz de Dios siempre se logra bajo sus condiciones y no las nuestras. También Dios, como número 4, Dios usa la oración de Job para perdonar a sus amigos. Si usted se fijó conmigo, lo que leímos, mi siervo Job orará por ustedes. Piense usted en esto. Job había sido, podríamos decir, mortificado por estos discursos de sus amigos. Tal vez Job no estaba tan en buena con ellos. Pero sin embargo Dios le dice, mira, Job orará por ustedes. ¿Qué tuvo que hacer Job entonces? Perdonarlos. Job tuvo que perdonarlos para orar por ellos. Hermanos, es posible que a veces tengamos diferentes opiniones, diferentes formas de pensar, diferente cultura, diferente manera de hacer las cosas, pero sin embargo, cuando Dios quiere obrar, Dios espera que yo ore por esas personas. Y que a lo mejor a mí no me han hecho la vida muy fácil. Ahora Job generosamente tiene que perdonarles. Job debe perdonarles y amarles para poder orar por ellos. Qué hermoso, hermano, este nivel sacerdotal en que Dios pone a Job para interceder. Número 5, Dios quitó la aflicción de Job. Y me gusta esto, hermano, y me sorprendí tanto cuando lo entendí. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Dice, fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Zofar, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Pero lo interesante de esto es que solo después que Job oró, Dios quitó la aflicción de Job. Wow. Hermano, aquí hay una revelación importante del valor de la intercesión. Solo cuando Job oró por ellos, Dios bendijo a Job. ¿Se da cuenta? Dios nos ve como cuerpo. Qué importante es interceder los unos por los otros. Aunque el hermano toque mal, aunque el hermano cante mal, aunque el hermano hable mal, aunque el hermano tenga una mala actitud, aunque el hermano se vista mal o huela mal, Dios me bendice cuando yo oro por él. Dios quitó la aflicción de Job solo después que oró. No después que se arrepintió, sino que solo después que oró. Por lo tanto, hermanos, considera el valor de la intercesión.
Los días jueves nosotros tenemos oración. Intercedemos por las necesidades, por las misiones, por el colegio, por la iglesia, por los ministerios. Aunque usted no tenga conciencia de esto, pero cada día jueves se ora por los ministerios, por cada uno de los hermanos que ministran, que sirven, los músicos, los que cantan, por todos los hermanos que trabajan en la obra se ora. ¿Por qué? Porque hay bendición para el que ora cuando abraza el ministerio de interceder por los demás. Número 6, Dios restituyó a Job todo lo que había perdido. Dios restituyó a Job todo lo que había perdido. Dice el versículo 11. Versículo 10. Aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Santiago 1:12, si podemos ver ese texto. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué tienes que hacer en la aflicción, hermano? Resiste con una actitud correcta. No te amargues, no te enojes, no te quejes. Resiste, pídele fuerzas a Dios. Pídele sabiduría a Dios. Santiago 5:11. Job dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Quiero decirte, hermano, que con Dios nunca nadie pierde. Tú nunca vas a perder, siempre vas a ganar. Aunque en el momento, aunque en la prueba tú sientas que estás perdiendo, como perdió Job, pero sin embargo Dios le devolvió, Dios le restituyó y le dio el doble de todo lo que él había perdido. Él recuperó su familia, recuperó sus amigos le trajeron regalos, recuperó sus animales. Dice, vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Volvió nuevamente Job a ser la persona que era. Y volvieron los amigos, y volvieron los familiares. Matthew Henry dice, como las golondrinas, solo están contigo en primavera. Pero no importa. Veo a Job disfrutando nuevamente de esto, un corazón perdonador. Hermanos, no veo a Job diciéndole, ¿y ahora te acuerdas de mí? ¿O ahora me vienes a ver, ahora que estoy bien? Wow. A veces hay gente en la iglesia que dice, pastor, yo estuve enfermo, usted no me fue a ver. Pastor, yo estuve pasándolo mal y usted no me fue a ver. ¿Y usted me dijo que estaba enfermo? No sabía. Muchas veces uno no sabe. Las personas vienen y van. Algunos se ausentan cuando salen de vacaciones, me dicen, pastor, voy a estar fuera, tal. Entonces uno sabe que la persona está en sus vacaciones. Pero hay personas que no lo hacen y no tienen la obligación de hacerlo. Pero a veces me encuentro con esas sorpresas. Job tuvo este corazón perdonador.
También Dios le dio otros 7 hijos y 3 hijas. Curiosamente, hermanos, estos hijos no aparecen sus nombres, pero sí las 3 hijas. Llamó la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Queren Apuk. Su nombre significa perfume, paloma y pintura para ojos. ¿Cómo habrá sido para Job tan consolador tener este afecto de sus hijas? Y se nutrió tanto en su alma del amor de ellas, que dice la palabra que las incluyó en la herencia. Dice, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Porque según la costumbre, la mujer no recibía herencia. Pero Job dijo, es tiempo de dejar afuera la discriminación. También dice, después de esto vivió Job 40 años, 140 años, vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de día. Dios le dio 140 años más de vida. Dios le dio buena vida y larga vida. Qué importante es esto, ¿eh? Tener buena vida y larga vida. A veces hay gente que tiene larga vida, pero mala vida. Yo creo, hermano, que cuando estamos en el Señor, Dios nos da buena vida y larga vida. Hasta la 4ª generación, es decir, vio hijos, nietos, bisnietos y tal vez tataranietos. Como les decía, con Dios nadie pierde. Eso anótelo. Es importante, con Dios nadie pierde. Los últimos días de Job resultaron ser mejores que los primeros días de Job. Y quiero decirle, hermano, que a veces sus postreros días serán mejores que sus primeros días. Las cosas que usted haga ahora serán mejores que las que hizo antes. Es posible, hermanos, es posible que Dios le dé la bendición de que las mejores obras sean las obras de su tiempo final. Murió Job lleno de días, es decir, satisfecho con haber vivido en este mundo y al mismo tiempo satisfecho de dejar este mundo, no con desesperación como en los días de su aflicción. Job es el libro más antiguo y el libro que nos enseña cómo enfrentar el sufrimiento. Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Fue una bendición para mí haberme metido en este libro tan hermoso que nos orienta y nos prepara para la vida. Nos prepara para enfrentar la adversidad con una buena actitud. Nos prepara para descansar en la soberanía de Dios. Y también nos prepara para recibir lo que tal vez en algún momento hemos perdido, porque Dios no es deudor de nadie. Dios les bendiga y muchas gracias. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por la palabra y por este tiempo, por este libro hermoso, por esta poesía hebrea que nos ha llevado, Señor, en este proceso de entender que primero tú eres un Dios omnipotente. Tú todo lo puedes. Segundo, que hemos hablado, Señor, a veces lo que no entendemos y que necesitamos ser enseñados. También, Señor, que no te habíamos conocido, pero que ahora sí te conocemos personalmente. Que habíamos tenido tal vez una teología equivocada. Reconocemos nuestros errores. Nos arrepentimos, Señor.
Yo te doy gracias, Padre, porque si hay alguien que está pasando una prueba difícil, yo creo que este libro, Señor, es respuesta para su vida. Si alguien está pasando un mal momento, Señor, sabemos que tú al final, más temprano que tarde, manifestarás una vez más tu gracia y tu poder, tu sabiduría, tus propósitos, los harás entender. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.